Bienvenidos a nuestro próximo episodio de ¿Qué pasa, profe? Buen día, Walter. Buen día. Hoy estoy relajado y tengo lo que los ingleses llaman jersey. Quiero mantener el frío afuera. Voy a reforzar y trataré de pasar por esto con solo mi camiseta hoy. Abre para nosotros con una oración, por favor. Padre Celestial, estamos tratando con asuntos muy serios y necesitamos iluminación celestial. Y te pido que guíes nuestros pensamientos y nos ayudes a encontrar la verdad en el laberinto de mentiras que existen en el mundo. En nombre de Jesús, amén. Amén. En el episodio anterior mencionaste que vamos a entrar en las discusiones sobre el rey del norte y la salida de las ciudades, etc. Pero también hay otras cosas interesantes que has mencionado, que te gustaría hablar sobre cómo se te ocurrieron estas ideas y tal vez puedas darnos una introducción de lo que vamos a hablar en la próxima presentación. Bueno, va a ser más de uno, porque este es un tema bastante grande. Y veo que has restringido mi movimiento aquí, porque me estaba columpiando en esta silla. Sí, nos vemos como en un carrusel, niños jugando en el carrusel, yendo hacia adelante y hacia atrás. Sí, así que veo mi movimiento. Ha sido restringido, pero bien. Espero que la conversación no haya sido restringida. Lo hemos titulado Teorías de conspiración, con un gran signo de interrogación. Ahora, este es siempre un tema caliente, ¿verdad? Así que me pregunto, si algunos que dicen en las películas si ciertas personas no deben ver. Orientación de los padres o algo así. Bueno, tal vez, ya sabes, gente muy sensible o la gente que no puede pensar fuera de la caja deberían desconectarse. Sí, porque podrían confundirse o tal vez molestarse y tal vez empezar a escribir artículos y cosas por el estilo. Es un descargo de responsabilidad. Es solo un descargo de responsabilidad. Es mejor no mirar. Así que todas las personas sensibles, por favor, tómenlo con calma, por si acaso. Bien, entonces, ¿cómo conseguiste? ¿Cuál es el método detrás de todo esto? ¿Cómo se junta? Hay tantos vínculos. Hay tantas cosas que suceden en el mundo que parecen estar desarticuladas. Algo que ocurre aquí, algo que pasa por allí, ¿y es ahora la verdad o es una teoría de la conspiración? ¿Cómo encaja ahora en el patrón? Ya hemos dicho en el pasado que aplicamos un filtro, ¿verdad? Y ese filtro es la palabra de Dios, dada a través de la Biblia y a través de sus profetas. Entonces, ¿cómo hacemos? Conectamos los puntos y hacia dónde vamos. Creo que tú crees que el tiempo es corto. Estamos viviendo en los últimos días y estamos lentamente alcanzando un clímax. Y sabemos por las Escrituras que el clímax no será una vista bonita. Si usted toma, por ejemplo, la destrucción de Jerusalén, que sirve como un tipo para la destrucción del mundo, entonces tenemos que saber que los temas son muy, muy serios. Ahora tengo que hacerme la pregunta de cómo eran las condiciones en el mundo antediluviano para que Dios llegara a la comprensión que toda esta estructura tiene que ser destruida. Porque Dios llegaría al punto en el que puede destruir vitalmente a toda la humanidad. Debe ser bastante serio. Ahora, ¿es un tirano? ¿Es un monstruo que quiere imponer su voluntad a mi manera? ¿O lo que es la verdadera cuestión? Ahora sabemos cuál es el carácter de Dios, porque lo hemos visto en la Biblia. Jesús retrata el carácter de Dios para nosotros.
Y cuando estudio la Biblia y veo el contraste entre el modo rígido de los escribas y los fariseos y el modo de actividad y pensamiento de Jesús, entonces la elección es clara. Ellos tenían tantas restricciones, tantas reglas, por lo que eran fanáticos del control al poder. Y Jesús ignoró sus directivas, que eran contrarias a la palabra de Dios, pero perfectamente adaptadas al control y poder. Y si miro a los dos y miro a mi propio espíritu como yo, incluso cuando era un niño, solía rebelarme contra este modo autoritario de pensamiento. Entonces me siento atraído a un lado más que al otro. Y no es que Dios no tenga reglas, sino que tiene reglas, pero toda su metodología es para mostrarte por qué sus reglas son absolutamente lógicas y por qué son esenciales. Nunca te dice, sé como un cadáver y obedéceme. Dice, ven, razonemos juntos. Y tenemos estos modos conflictivos de control. Si el único modo de control que Dios ejerce es apelando a tu intelecto y apelando a tu corazón y uniendo el intelecto y el corazón juntos en armonía con su voluntad, que es perfecta, una vez que la has estudiado, y la otra es una coacción, lo harás a mi manera o al camino difícil. Y ahora, cuando miramos las teorías de la conspiración, vemos que muchas cosas se deciden detrás de las escenas. Solo vea la Biblia. Jesús dice que no ha hecho nada en secreto. Si quieres saber lo que represento, pregunta. Esto lo dije públicamente, nada es secreto. Así que todo lo que es secreto es conspirativo. Si pudieras tomar en contraste la forma en que los fariseos decidieron sobre su muerte, todo se hizo en secreto. Sí, hay toda una teoría de la conspiración. Su juicio, todo. Ahora, hazte una pregunta. Cuando usted va a través de la historia y miras el modus operandi de Satanás, él tratará de controlarte, tratará de hacer que lo hagas a su manera, te forzará. Él coacciona. Sí, absolutamente. Si no cumplieras, serías inquisitorial. Sí. Y si aún así no cumplías, ¿te quemaría en la hoguera? Sí, absolutamente. Así que esta es su mentalidad, y esta es la mentalidad que se encuentra en el mundo. Y cuando te encuentras con esa mentalidad, ¿sabes quién está detrás de esa mentalidad? Cualquier forma de control del mundo, cualquier forma de coerción, no es de Dios. Dios siempre apela a tu intelecto y a la conciencia. Y por eso cuando vamos a discutir estas teorías de la conspiración, nosotros veremos cuál es la verdadera agenda y también tendremos que ver cuál va a ser la respuesta que Dios va a dar. Entonces, Satanás quiere a toda la humanidad en su campamento. Sí, habrá un pequeño Mordecai en la puerta que lo irrite. Intentará eventualmente borrar eso. Cualquier modo de pensar. Quiero decir que hemos discutido lo que la jerarquía de la Iglesia Católica Romana tiene que ser aceptada y tienes que renunciar a la libertad de elección. Leemos los documentos de los jesuitas. Tienes que renunciar tu libertad de elección y tienes que aceptarlo de esa manera porque es su camino o la manera difícil. Así que eso no es definitivamente, no es de Dios. No lo es. Dios siempre lucha por tu libertad de elección. La Biblia nos dice que este conflicto se intensificará hacia el final. Sí, habrá un intento de eliminar a los que no están de acuerdo con la agenda.
¿Dónde se espera la mayor oposición? En países que se han acostumbrado a pensar en la forma robótica de sus líderes. Quiero decir que siempre me sorprendo cuando miro a la gente a la que prácticamente le han lavado el cerebro. Cuando miras, por ejemplo, los ejercicios militares, es decir, estos regímenes autoritarios, les encanta mostrar sus militares. Quiero decir que son tan precisos y todos ellos exactamente lo mismo. Y cuando este dice A, entonces gritan A. Y no hay mente de su propia mente. Es increíble. Y este es el camino en el que se está dirigiendo. Y tenemos un marco de tiempo, porque nos dirigimos hacia el clímax de las edades. Y se supone que debemos observar las señales. Así que vamos a ver algunas páginas web muy extrañas, que podrían ser perturbadoras para algunas personas. Pero tenemos que ver cómo encajan en el escenario profético. Ahora, algunas de ellas pueden parecer que vienen de páginas de conspiración, pero algunos de ellos son en realidad páginas oficiales del gobierno y organizaciones oficiales de muy alto nivel que básicamente dirigen el mundo. Y nos sorprenderá que la realidad es más sorprendente que la ficción. Y ahí es cuando se pone aterrador. Así que vamos a saltar en él. Hemos puesto un descargo de responsabilidad. Creo que también puedo añadir un anuncio, el descargo de responsabilidad. Algunas personas podrían pensar que estamos haciendo alarmismo, pero en realidad tratando de mezclar para conseguir que la gente pueda también, tal vez, pensar en cómo las cosas, cómo se vinculan entre sí. Porque si estás al tanto de estas cosas, entonces no tienes miedo. Solo tienes miedo de lo desconocido. Y este es otro punto. ¿La Biblia nos dice que estamos luchando en una guerra contra las fuerzas espirituales? Sí, así es. Así que el mundo oculto entrará en el escenario. Definitivamente, la comunicación con los demonios quizás sea parte de la cuestión. Definitivamente. Los líderes mundiales se comunican con los demonios. Sí, absolutamente. Hemos mostrado videos en el pasado de comunicaciones entre los más altos políticos y los llamados difuntos que son demonios, porque ellos, los difuntos, no saben nada. Así que hay muchos temas que vendrán para que las personas piensen, wow, esto no puede ser real. Cuando pienso en el pasado, digamos Roger Monroe y el viaje a lo sobrenatural, para mucha gente eso es un mundo irreal, pero yo estuve involucrado en ese mundo y no es irreal. En realidad me comuniqué en mi experiencia pasada con los demonios directamente. Sé lo que es, y alguien que ha creció en una pequeña burbuja protegida de todas estas cosas pensaría, oh, esto no es parte de la realidad, esto es la realidad. Cuando estás en una sesión donde te estás comunicando con demonios, eso es una realidad y no se puede negar. Así que vamos a saltar directamente a ello. Hay una página web y es una muy interesante. Es Deagle.com. Ahora, no es una página web del gobierno, pero es una organización de inteligencia real para el gobierno de los Estados Unidos y hace algunas extrañas predicciones. En realidad, se utilizó en el tema de Wikileaks y los gobiernos lo han utilizado en el pasado para realmente, ya sabes, determinar algunas de las cuestiones que rodean a los desarrollos en el mundo. Ahora, aquí hay una página web que no es Deagle, es stemit.com. Y están haciendo la pregunta, aquí, ¿qué es esta despoblación global para 2025? Un año interesante.
Ahora, no estamos estableciendo una fecha, estamos solo citando una página web y vamos a ir a Deagle y ver lo que realmente tiene que decir. Aquí es una página de blog, Al Gore Blog, que habla de estos temas y por supuesto que están vinculando la despoblación con el plan de Bill Gates. Y tienen, ya sabes, cosas muy interesantes aquí, que son bastante sensacionales. La agenda de despoblación que Bill Gates planea para matarte. Eso es, por supuesto, ridículo. Un hombre no está detrás de un gran plan como este. Y si hay un plan como ese, si es que existe, entonces debe haber otros poderes detrás. No estará solo. Así que también citan a Deagle y dice que hace este misterioso cambio en la previsión de población. Continúan y hablan sobre el desarrollo de un universal y que esto va a ser uno de los medios para llevar a cabo esta despoblación. Pero ya sabes, si algo es tan en tu cara, entonces eso es lo que la gente quiere que creas. Pero detrás de ello puede haber un problema más profundo y queremos estudiar la cuestión más profunda. El diablo también quiere preparar al mundo para lo que viene. Sí, es el diablo, es un estudiante de las escrituras y aparecerá como un ángel de luz. Así que eso no significa que venga como un demonio. Así que si tiene una buena idea de dónde estamos en la corriente del tiempo y si sabe cuáles son los límites donde Dios no permitirá que la humanidad vaya más allá. Es decir, hay tal límite que existió en el diluvio, y existió en Sodoma, y existió en Gomorra, ¿verdad? Hay un punto, y también hay un punto donde las naciones no pueden exceder un cierto límite, entonces serán eliminados. Así que Él conoce la agenda. Y conociendo la agenda, quizás incluso tiene una idea mucho mejor del marco de tiempo que nosotros. ¿Y qué pasa si puede ser predictivo? Exactamente, eso sería interesante. Esta página web nos dice lo que son las fuentes Deagle, y creen que estas son las fuentes del estado profundo, por supuesto. Esto viene de las propias fuentes de Deagle, Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, la CIA, el Banco Mundial, de la Unión Europea y guardacostas de los Estados Unidos, Departamento de Defensa, Gobierno, Fuerza Aérea, Ejército, Marina, Cuerpo de Marina. Esas son las fuentes que utilizan. Y es muy interesante que este hombre afirme que estas son fuentes del estado profundo. Así que vamos a ir a esas páginas web y veamos lo que tienen que decir. Deagle.com tiene una lista parcial de socios y clientes conocidos, según su propia página web. Agencia de Seguridad Nacional. Organización del Tratado del Atlántico Norte, Organizaciones para la Cooperación Económica y Desarrollo, OSCE, Agencia Rusa de Adquisiciones de Defensa, Stratford, el Banco Mundial. Sabes que es bastante impresionante, ¿verdad? Una lista bastante impresionante, y es interesante que esta página web no tenga una sección sobre nosotros. No te lo dicen, te dicen que no es fácil de ver. Sí, ¿quiénes son? Pero Wikileaks estaba involucrado en ello. Los gobiernos lo han utilizado y no mucha gente lo sabe, pero está ahí afuera, ¿verdad? Fascinante. Esto viene directamente de su propia página web. Y van a explicar aquí por qué tiene esta masiva predicción de una reducción de la población. Bueno, mira eso en un momento. Y es una larga historia. Y están diciendo, bueno, no es necesariamente la guerra. Podría ser solo la migración. Podrían ser cambios en la economía y, por supuesto, las epidemias que podrían llevar a cosas como esta. Así que vamos a leer algunas de las cosas que dicen aquí.
¿Dónde? ¿Por qué tienen estas predicciones? Ha habido muchas preguntas sobre las predicciones del país, especialmente las que se centran en los Estados Unidos de América. No serán respondidas una por una, pero a continuación pueden encontrar algunas explicaciones, pensamientos y reflexiones que vamos a lo más breve posible. La mayoría de los datos económicos y demográficos utilizados en la previsión está ampliamente disponible por instituciones como la CIA, IMF, las Naciones Unidas, USG, etc., por lo que ellos mismos lo dicen. Así que aquí, en este primer párrafo, dicen que las pandemias jugarán un papel importante en la reducción de las poblaciones. Y luego el colapso del sistema financiero occidental acabará con el nivel de la vida de su población. Mientras acaban los esquemas positivos como la bolsa de valores y los fondos de pensiones, la población se verá tan afectada por una burbuja y los regímenes positivos que el motor de la migración comenzará a funcionar a la inversa, acelerándose debido a los efectos dominó, lo que conducirá a la desaparición de los estados, por lo que están prediciendo prácticamente un exterminio de la gente que emigrarán de nuevo de los Estados Unidos. De acuerdo, pero el marco de tiempo es tan fascinante. Lamento decepcionar a muchos de ustedes con nuestro pronóstico. Se está poniendo peor y peor cada año, desde el comienzo de la precrisis en 2007. Y no van a decir nada más al respecto. Aquí hay una frase muy interesante que dice que la cifra en sí no es importante. Lo que es relevante es el hecho de que el escenario puede evolucionar más allá de las condiciones iniciales, de un 50% de muertes a más del 90%. Eso es interesante. Eliminar el 90%. No se incluye ninguna pandemia o guerra nuclear en el pronóstico. Están hablando de una pandemia. Pero en esta previsión, en este caso, no hay pandemia o guerra nuclear en el pronóstico. Entonces, ¿qué es lo que acabará con estas poblaciones? No lo sé. Ahora es cuando se pone interesante. Aquí es donde tenemos que ponernos nuestros campos de pensamiento. Tenemos un país como la India, por ejemplo. Esto es muy interesante. Ellos tienen aquí, en la India, lo que es la moneda y el año de evaluación de su población. En esta tabla aquí es 2017. La población era de 1,3 mil billones. Y luego te dice cuál es su Producto Interior Bruto. Y todas estas cuestiones. Ahora, es interesante el Producto Interno Bruto. Fue de 2,4 billones. Luego tienen una previsión para 2025, la población que dicen que van a aumentar. Es una flecha verde y seguirá siendo de 1.300 billones, pero los números habrán aumentado. Así que obviamente cuestiones como la pandemia o la guerra nuclear no les afectaron. Y la migración nada. El Producto Interior Bruto va a ser de 5,1 billones, cuando antes era de 2,4 billones. En otras palabras, va a ser más del doble. Eso es asombroso. Y eso es de 2017 a 2025. No vemos nada parecido en este momento. Nada parecido. Ahora, eso es muy interesante, de acuerdo, pero se vuelve fascinante cuando llegamos a los otros. Tomemos Alemania. Es un país occidental. Es un país cristiano, correcto, y el anterior no era un país cristiano. El año 2017, la población 81 millones. Estos son solo hechos. Entonces el Producto Interior Bruto, 3,7 billones en este momento. Es más que la India. Entonces baja y te dice la previsión para 2025. Y la flecha es roja. La población va a caer a 28 millones. ¿Perdón?
Esta es la previsión de 81 millones a 28 millones. Ahora, si no incluyen pandemias y las guerras nucleares en esto, entonces, ¿qué va a pasar con Alemania? ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué habría prácticamente una reducción del 80% de la población? ¿Van a emigrar todos? ¿Se van a convertir todos en rusos? ¿Van a emigrar a Norteamérica? No, porque van a bajar también, tal vez al norte de África. No lo sé. Pero es fascinante que tendrán un colapso total de su población o destrucción según su estimación, y que su Producto Interior Bruto bajará a 621.000 billones de los poderosos 3,7 trillones. En otras palabras, su economía total va a ser destruida. Esto suena como una carrera nacional. ¿Has oído esa palabra antes? Sí. Me pregunto quién usó la palabra ruina nacional. Una profeta. Ahora, esto es muy serio. Y la gente dirá, teoría de la conspiración. Esto no es una teoría de la conspiración. Esto es un pronóstico estadístico de Deagle, por cualquier razón que ellos no digan realmente. Mira Italia de nuevo. La población en 2017, 62 millones. Van a experimentar una caída a 44 millones. No tan malo como el de Alemania, no, pero sigue siendo una considerable calamidad. Sí, 20 millones de personas desaparecerán de la población. Sí, eso es un horroroso desastre. Y su Producto Interno Bruto va a caer de 1,9 billones a 1,3 billones. No están tan afectados como Alemania, según esto. ¿Por qué? ¿No te hace esto pensar? Es interesante. Tienes que empezar a pensar. Vamos a otro país no cristiano. Japón. Su Producto Interior Bruto, 4,9 billones. Población, 126 millones. Bajemos a la previsión. Población, 103 millones, por lo que van a perder 23 millones de personas en su población. Eso es mucho, es mucha gente. Eso es un montón de gente. 23 millones de personas en los próximos 5 años, según ellos. No por la guerra, no se tiene en cuenta. Y luego se baja el Producto Interno Bruto, que caerá de 4,9 billones a 3,1 billones. Así que no es tan malo como Alemania, que está totalmente borrado según sus estadísticas. Rusia. En 2017, la población es de 142 millones. La previsión para 2025, 142 millones. No hay reducción de la población. Nada. ¿Qué sabe esta gente que nosotros no sepamos? Y el Producto Interior Bruto, 1,6 billones en 2017. Y va a subir a 4,3 billones de euros. De acuerdo, se va a triplicar por lo menos. Esto es asombroso. Esto es asombroso. España, un país católico en Europa. ¿Y qué tenemos aquí? 49 millones de personas en el país. Producto Interior Bruto de 2017. 1,3 billones de reducción de la población. Hasta 28 millones. Es decir, casi la mitad de la población va a ser eliminada, según esto, en los próximos 5 años, por cualquier razón. Y el Producto Interior Bruto también caerá sustancialmente a 553.000 billones, mientras que actualmente es de 1,3 billones. Israel. Porque hay gente que dice
que los sionistas están detrás de esto. Es un complot sionista para acabar con la población. Así que incluye a Israel solo por interés. En cuanto a lo que está sucediendo allí, 8,3 millones es la población en 2017, o era la población. Y va a bajar a 4 millones, así que va a perder más de la mitad de su población. Eso es bastante fascinante. Su Producto Interior Bruto va a caer sustancialmente, de 348.000 billones a 70.000 billones. Así que Israel va a ser muy afectada. Francia, ¿qué va a pasar con ustedes? Población de 67 millones en 2017 a 39 millones. También es significativo. Eso es muy significativo. Ahora, siempre hay que tener en cuenta la India y Rusia. No hay caída de población. Ahora vayamos a Canadá. Población de 36 millones. Producto Interior Bruto a 1,6 billones. Their forecast for 2025, 26 million. They're going to lose 10 million people. Yeah. That's a third of their population gone. That's incredible. This is just a forecast, of course. Yes. Now, ahora, ¿qué es lo que saben que el mundo aparentemente no sabe? Y si lo saben, ¿cuál es su fuente? ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué el Producto Interior Bruto también caerá? Sudáfrica, solo por interés. 55 millones. La población bajará a 46 millones. Así que es un descenso de 9 millones de población, que es sustancial. Es decir, si tuviéramos que decir que en los próximos 5 años 10 millones de personas van a morir, eso es bastante impactante, y eso también debe incluir los nacimientos y las muertes. Así que con todo eso sigue bajando a 9 millones. Pero cuando se le dice a Alemania que 50 millones de su población van a morir, de sus 80 y pico millones, eso es impactante sin medida. Ahora veamos a los pobres Estados Unidos de América. Población 327 millones en 2017. Se predice que va a bajar a 100 millones. ¿Qué va a pasar con 227 millones de personas? 2/3 de la población. ¿Se van a ir todos a México? No lo sé. Esto es lo que no tiene sentido. Lo que intentan decirte es que no tiene sentido. Pero, ¿se van a mudar a Canadá? No, porque Canadá también tiene una caída. Así que definitivamente no se van a mudar a ningún sitio. Y no es una pandemia, y no es una guerra según ellos. El Producto Interior Bruto va a bajar a 2,4 billones de los poderosos 19 trillones. 19 trillion. They're going to be a Van a ser un país del tercer mundo. Sí, en los próximos 5 años. Bueno, ahora son 4, porque este ya casi se ha ido. Básicamente, ¿puedes verlo sucediendo? Ahora miremos al pobre Reino Unido. Esta es una población increíble. Actualmente 66 millones, o lo era en 2017. Va a bajar a 15 millones. 51 millones de personas de su población se prevé que desaparezca. No se van a ir a Europa, no, porque Europa se está hundiendo. Y en Rusia, la población se mantiene básicamente igual. Esto es casi lo peor de todo. Esto es horrendo. Esto es horrendo. ¿Qué sabe esta gente? Bueno, este es un resumen más amplio. Echemos un vistazo a China. Por ejemplo, la población en 2017 fue de 1,38 mil millones.
y se predice la caída a 1.358.000 millones, lo que no es una gran caída en comparación con ese enorme número. Su Producto Interior Bruto va a aumentar de 11,94 billones a 16,967, por lo que será la nación más poderosa en términos de Producto Interior Bruto y población en los próximos 4 años. Brasil va a tener un aumento de 3 millones, así que los americanos ciertamente no emigraron. Esos 250 millones de personas no emigraron a Sudamérica. No según esto. México, su población va a seguir siendo exactamente igual, prácticamente va a tener un ligero aumento, así que tampoco se fueron a México. Y no se fueron a Canadá, no. Así que la única otra conclusión debe ser que ya no existen. Ahora bien, si yo lo dijera, que en los próximos 4 años, prácticamente toda la población de los Estados Unidos, excepto un puñado, será eliminada, ¿te sorprendería? Por supuesto. Y si te dijera que prácticamente el 80% de la población de Alemania será borrada con eso, ¿te impactaría? Sí. ¿Reservarías tu billete de avión para ir allí? No. No, es impactante. Definitivamente no. Bien, demos un paso atrás. La gente nos acusará ahora de sembrar miedo. Me pregunto, no estábamos sembrando miedo, estábamos leyendo bien las estadísticas. ¿Qué podría llevar a tal desaparición? Pero tengo otra pregunta. Parece que los países cristianos son los más afectados. Europa, Inglaterra, en particular Alemania. Sí, los otros también. Italia no tan mal como Alemania. Francia, muy mal. España, muy mal. Pero no tan mal como Alemania y no tan mal como el Reino Unido. Canadá tiene una gran reducción. Los Estados Unidos están prácticamente eliminados. Sí, ese es el escenario. Ahora, hay muchas teorías de conspiración en cuanto a la causa que va a ser. Asteroides, planeta X, colisiones, pero eso no explica la selectiva destrucción en países particularmente cristianos, si se produjera en primer lugar. Ahora tenemos estas declaraciones que afirman que la apostasía nacional conducirá a la ruina nacional. La Biblia dice que la tierra se desgastará como la ropa y sus habitantes morirán como moscas. Así que viene una destrucción masiva. Ahora, si tienes mucha luz, ¿no eres responsable de esa luz? Y si rechazas esa luz, entonces la ruina nacional es la consecuencia. Vamos a ver algunas de estas cuestiones. Alan White tiene una declaración en educación, que cada reino o ha tenido la oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Y eventualmente, como por ejemplo Babilonia, entonces los medo-persas, todos estos grandes reinos, y no estuvieron a la altura de lo que deberían, y eventualmente fueron quitados. Así que tal vez la historia puede repetirse para otra nación, otras naciones que tenían esta gran luz. Bueno, ya veremos. Trataremos de juntar todo esto. Es una cosa muy aterradora para hacer. Ahora, Ronald Reagan en algún momento dijo que el mundo seguramente se uniría si había una invasión alienígena.
Si su primer discurso fue muy especulativo, pero se volvió más y más contundente a medida que avanzaba. También encuentro interesante que Ronald Reagan estaba muy metido en el mundo del ocultismo. Él no haría un movimiento político sin consultar a los astrólogos, y había comunicaciones que su esposa tenía con entidades y gente política como los dos Clinton tenían comunicación con entidades espirituales, etc. No puedo evitar un punto en mis discusiones, en forma privada con el secretario general Gorbachev. Cuando te paras a pensar que todos somos hijos de Dios, donde quiera que vivamos en el mundo, no puedo evitar decirle, piensa en lo fácil que puede ser su tarea y la mía en estas reuniones que celebramos, si de repente hubiera una amenaza para este mundo de alguna otra especie de otro planeta, fuera del universo. Olvidaríamos todas las diferencias locales que tenemos entre nuestros países y descubriríamos de una vez por todas que realmente somos todos seres humanos, aquí en esta tierra juntos. Bueno, supongo que no podemos esperar a que alguna raza alienígena venga a amenazarnos, pero creo que entre nosotros podemos lograr sobre esa realización. Gracias a todos. Dios los bendiga a todos. ¿La Biblia habla de una intervención externa que viene? La venida de Jesús. La venida de Jesús. Ahora, las fuerzas del mal en el reino espiritual entraron en una guerra contra esta fuerza exterior en alguna ocasión anterior. Sí. La Biblia nos dice que hubo una guerra en el cielo, ¿verdad? Y el espíritu de la profecía nos dice que eso fue tanto una guerra física como cualquier otra guerra. Fue una guerra real. ¿Crees que podría estar preparándose para otra guerra? Definitivamente, querría todas las fuerzas de su lado para enfrentar esta gran amenaza. La Biblia dice que Él sabe que su tiempo de vida es corto. Ahora, algunos políticos niegan que hay fuerzas alienígenas o tratan de disipar los temores, pero sus propias instituciones no. Así que vamos a echar un vistazo a algunos de estos. Son muy interesantes. El gobierno federal está siendo cada vez más abierto sobre su investigación de décadas de los ovnis. Han gastado millones de dólares y los funcionarios admiten que han visto muchas cosas que no entienden. Decidimos preguntarle al presidente sobre el tema. Su respuesta fue semicríptica. Usted dio una entrevista el día en que dijo que había sido informado sobre objetos voladores no identificados. ¿Son reales? Bueno, no quiero entrar en detalles demasiado, pero personalmente tiendo a dudar de ello. Es decir, hay gente que jura por ello y los pilotos han venido y han dicho que estos son pilotos. No son pilotos que están en este mundo en particular. Pero hemos tenido gente diciendo que han visto cosas. No soy un creyente, pero ya sabes. Supongo que todo es posible. Hablamos con un oficial del gobierno recientemente, que dijo que el gobierno de los Estados Unidos tenían restos de un ovni en una instalación en una base de la Fuerza Aérea. ¿Estás familiarizado? No he escuchado eso. No ha sido dentro del gobierno, no ha sido algo grande, pero lo he visto. Lo he visto en su programa. No asumo que sea correcto, pero ya sabes. Tengo una mente abierta, Tucker. Sé que la tienes. Señor presidente, gracias por hoy. Puede creer cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, muchos de los medios de comunicación se han burlado de la existencia de objetos voladores no identificados. El Pentágono de los Estados Unidos ha estado estudiando este tema desde hace mucho tiempo y al parecer pronto dará a conocer algunos de sus documentos que permanecen clasificados, según un nuevo informe del New York Times. El gobierno de los Estados Unidos puede tener evidencia física y estamos citando vehículos de fuera del mundo que no se fabrican en esta tierra. El gobierno también ha publicado imágenes de avistamientos de ovnis, incluyendo un encuentro de 2004. Un encuentro grabado desde un avión de combate avanzado de la Marina. Todo este asunto de fuera de este mundo, los vehículos que se han encontrado, por cierto, fueron encontrados en excavaciones arqueológicas. Ahora, usted sabe que tenemos esta noción de que el hombre ha sido siempre primitivo y hemos alcanzado el pináculo de la cultura y la ciencia
en este momento, y nosotros somos los brillantes. La Biblia habla de una raza más brillante que nosotros, es decir, el mundo antediluviano. E incluso el mundo antediluviano, Noé y sus hijos eran brillantes, sí, enormes en estatura, gran longevidad. Y ha habido algunos hallazgos muy extraños, y hay estudios interesantes por ahí en la arqueología oculta y tecnología que se ha encontrado, que es sorprendente, que no entendemos incluso. Se ha hablado de descubrimientos militares. Es interesante que Adolf Hitler envió un gran equipo arqueológico a Egipto durante la guerra, porque quería encontrar algunos de estos secretos, y era muy importante para él conseguir esos secretos. Ahora, hasta el día de hoy no sabemos lo que pasó a cualquiera de esos secretos, y si es que fueron descubiertos. Estamos fuertemente en las teorías de la conspiración. Ahora, yo solía estar involucrado en el ocultismo. Solía practicar experiencias fuera del cuerpo, y esto es parte de mi testimonio. Mi suegro fue uno de los que sacó la revista Espacio Interior para la Nueva Era. Él estaba muy fascinado por todas estas cosas. Una vez estábamos sentados en un restaurante en El Cabo, con vistas al océano, y de repente 2 UFOs aparecieron sobre el océano. Este restaurante tenía enormes ventanas de vidrio y todo el mundo lo vio, y fuimos y nos pusimos en la ventana, y estos 2 objetos estaban jugando como si estuvieran volando hacia atrás y hacia adelante, arriba y abajo, y lo vi con mis propios ojos. Mi esposa estaba allí, también mi suegro estaba, y las otras personas en el restaurante, por supuesto. No sé quiénes eran. Y vimos esto por un tiempo, y luego 2 aviones Mirage fueron enviados por la Fuerza de Defensa Sudafricana y se precipitaron hacia estos objetos voladores, y estos objetos voladores estaban jugando los 4 con ellos, y entonces ellos vendrían y se iban. Eran mucho más altos que los otros, y el espejismo tendría que hacer una larga vuelta y volver, y entonces estaban por allí, y luego estaban por allí. Finalmente se dieron por vencidos y se fueron, y al momento siguiente esas cosas despegaron. Ahora, era real. Bueno, yo los vi, así que fue bastante real. No era una ilusión, porque otros también los vieron. Es interesante que la gente de la sociedad OVNI tienen muchas historias de comunicación con los seres dentro de estos. Y yo también, me parece interesante que siempre que hubo contacto de este tipo de naturaleza, hubo ciertas manifestaciones espirituales. Por ejemplo, la gente comenzó a hablar en lenguas cuando entraron en contacto con ellos. Esto es, ahora, según algunos de estos testigos, y en algunas de mis conferencias anteriores he hablado de estos temas. Ahora también, llevaban emblemas como la serpiente con alas. Estos son todos los símbolos bíblicos. Así que mi entendimiento actual y aquellos que han hecho la transición del mundo oculto a ser creyentes de la Biblia, muchos de ellos son del mismo entendimiento que nosotros. Estamos tratando con fuerzas externas, fuerzas demoníacas. Estas son manifestaciones demoníacas. Y tuvimos experiencias de ovnis en la granja donde yo vivía. Y estos fueron en forma de luces brillantes, disparando a izquierda y derecha, y viniendo sobre tu casa, y haciendo esto y dejando marcas de quemaduras en el campo, tal y como han informado. Vi estas cosas con mis propios ojos cuando estaba profundamente involucrado en el mundo oculto. Ahora, por supuesto, sé cuál es la fuente, y es demoníaco. Ahora, si la gente afirma que ha tenido comunicaciones con estos seres, ¿es posible que fuerzas de alto nivel en el gobierno pudieran tener comunicaciones con estas personas que estamos en verdad? Teorías de conspiración. Así que mejor tener cuidado.
pero es una posibilidad. Es decir, hay literalmente cientos de libros escritos sobre este tipo de cosas. Los lees y sabes lo que es verdad y lo que es ficción. Es muy difícil decir, pero por mi propia experiencia sé que estas cosas son reales y que son manifestaciones espirituales. Y obviamente estos seres deben tener tecnologías disponibles para ellos. ¿Dios tiene tecnologías disponibles para él? Sí, pueden reunir cualquier fuerza que quiera. Intentarán reunir esas fuerzas, esas mismas. Definitivamente. Ahora, continuemos. Continuemos leyendo incluso en muy reputadas fuentes como Noticias de Negocios Alemanas. Baviera, enorme ciencia de los círculos de las cosechas, atrae cientos de espectadores. Y el general de Augsburgo informa que estos círculos de las cosechas se han estado formando en la región alrededor del Ammersee desde hace años, y es de destacar que hay una importante estación terrestre para los satélites de comunicaciones en la región, etc. Así que sabes que estas cosas son bien conocidas. Ahora, las piedras guía de Georgia fueron colocadas allí por misteriosos individuos. Y por supuesto, tenían un acrónimo. Sí, el tipo que fue a la gente para hacer estas piedras para ellos. Y R.C. Christian. And then at the Georgia Guidestones, it has the events that they foretell, and R.C. Christian. Entonces también ha colocado allí la escritura, edad de razón. Ahora vamos a llegar a Apocalipsis capítulo 11 en esta discusión, porque tenemos que llevar todas estas cosas a la Biblia. Y es aterrador, pero es fascinante. Y luego tenemos que vincularlo a nuestro filtro, la Biblia y el espíritu de profecía. Y tenemos que tamizar y ver dónde estamos y qué significan todas estas cosas. Ahora, la edad de la razón es algo que ha estado viniendo por el tiempo, que en realidad comenzó en una forma política, en la época de la Revolución Francesa. ¿Qué es lo que trae esta razón? Bueno, la primera fue, por supuesto, para mantener la humanidad en 500 millones. Es decir, 500 millones de personas. Eso significa que casi la población mundial debe ser borrada. De los 7 punto y algo a 8.000 millones. Debemos bajar a 500 millones. Así que, ¿a dónde van a ir todas estas personas? Guiar la reproducción sabiamente. Esto está en las piedras guía de Georgia. Así que guiar la reproducción. ¿Quién va a tomar el control de la reproducción? ¿Es el gobierno? El gobierno va a tomar el control de la reproducción. Ahora, cuando estaba en el mundo oculto, mi suegro, que fue, como dije, uno de los primeros en traer el movimiento de la nueva era, y también me presentó, por supuesto, a gente muy alta en ese ámbito, como los canales de África, es decir, hablé con ellos cara a cara, es parte de mi testimonio. Esto se vuelve muy interesante. A bajar la población y para guiar la reproducción sabiamente. Y él estaba escribiendo un libro, no creo que lo haya terminado antes de su muerte, y el nombre del libro era Meritania. Se basaba en un sistema de méritos. Solo puedes reproducirte si cumples con ciertas condiciones. Así que si estabas involucrado en algo como votar o algo así, tendrías que tener cierto número de puntos de mérito. Sí, para poder hacer eso, si quieres moverte libremente, tenías que tener ciertos puntos de mérito. Si querías ser capaz de reproducirse, entonces algo tendría que ser desbloqueado o la tecnología tendría para hacer que te reproduzcas. Ahora, esto es hace años. Sí, y yo estaba empapado con este tipo de pensamiento. Ahora, si miras la tecnología china hoy en día, que es en realidad la tecnología universal, ¿tiene un sistema de puntos?
Sí, absolutamente. Tienen un sistema de puntos. Si quieres ser capaz de viajar, tienes que tener un cierto número de puntos. Si quieres hacer esto, debes hacerlo. Con el coronavirus que tienen ahora, la aplicación que tienes absolutamente que escanear tu código QR y luego si eres verde puedes ir a la tienda o lo que sea. Así que veamos, está muy en su cara la llamada teoría de la conspiración, la edad de la razón. Ahora, los jesuitas están en las razones. ¿Recuerdas que discutimos con Richard M. Gula la razón informada por la fe? Y yo seguía diciendo que no, debería ser al revés. Ellos son los que dicen, la razón es el estándar más alto. Eso es el pensamiento jesuita. La razón. Estamos entrando en una era de la razón. El que lo puso ahí es R.C. Christian, católico romano cristiano. ¿Qué son los jesuitas? Cristianos católicos romanos, la sociedad de Jesús. Así que quieren una era de la razón. Y luego quieren unir la humanidad con una nueva lengua viva. La Biblia dice que Babilonia hablaba una lengua. Quieren volver a Babilonia. La Biblia los llama Babilonia. Y tenemos que asegurarnos de que salimos de Babilonia. No tener nada que ver con el sistema. Va a ser muy difícil. Estamos haciendo una introducción aquí. Vamos a profundizar en esto. Entonces, tienes que gobernar la pasión. Tienes que gobernar la fe. ¿Podría hacer eso con una aplicación? Sí. ¿Podría hacerlo con inteligencia artificial? Sí. ¿Es posible controlar los genes que producen los centros de la fe? Todo muy interesante. La tradición tienes para gobernar y todas las cosas con la razón templada. Ahora, ¿quiénes son los que van a hacer el razonamiento para controlar a los que no quieren ser razonables según ellos? Por lo que van a ser los fanáticos del control y tú vas a ser el controlado. Proteger a la gente y a las naciones con leyes y tribunales justos. Eso es fascinante. No sé si tendrán éxito. Dejar que todas las naciones gobiernen internamente. Resolver las disputas externas en un tribunal mundial. Por lo que quieren un gobierno mundial, evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles, equilibrar los derechos personales y los deberes sociales. Parece que la justicia social está implicada. Premiar la verdad, la belleza, el amor, buscar la armonía con el infinito. Pero definitivamente ese infinito no es el Dios de la Biblia. ¿No dijo él que fueran fructíferos y se multiplicaran? Sí, esa gente dice lo contrario. No seas un cáncer en la tierra. Deja espacio para la naturaleza. Suena como cambio climático. Deja espacio para la naturaleza. Lo dicen 2 veces. Evita las leyes insignificantes y los funcionarios inútiles. ¿No es eso también para desfinanciar a la policía? O sí, deshagámonos de la policía también. Voy a poner un enlace en un documental que se hizo sobre las piedras guía de Georgia. Bien, eso será muy bueno. Aquí hay un artículo de National Geographic. Un nuevo objeto más allá de Plutón insinúa misterioso planeta X. El séquito de mundos lejanos, conocidos del sistema solar, ha ganado otro miembro, un pequeño cuerpo helado que tarda 40.000 años para dar una vuelta alrededor del Sol. Y luego hay páginas web que dicen que el planeta X, de una forma u otra, destruirá prácticamente a los Estados Unidos. Y que afirman que los Estados Unidos se dividirá en 2. Habrá un gran mar donde el Mississippi se une ahora hasta los grandes lagos de Florida y ambas costas desaparecerán totalmente, lo que significa que todas las grandes ciudades en la costa desaparecerán. Eso es lo que dicen, sí, y no hay evidencia del tal planeta X. Ahora, también ha habido algunos profetas,
si podemos llamarlos así, que predijeron algunas cosas en este planeta X. También hay algunos otros nombres para él. Ahora me pregunto, si no hay verdad en este, ¿dónde encontramos la verdad? ¿En las piedras guías de Georgia? Definitivamente no. Así que el único lugar donde puedo encontrar la verdad es en la Biblia. Tu palabra es la verdad. Ahora, la Biblia dice lo que va a suceder a este mundo. Y la Biblia dice lo que va a suceder al mundo cristiano cuando llegue al otro lado del Golfo para tomar la mano de Roma y promulgar este sistema de la razón por encima del gobierno de Dios y en acto las leyes tradicionales sobre la ley de Dios. Y una vez que se ha tomado esa decisión y una vez que la persecución con respecto a eso comience, Dios intervendrá. Y leemos en Mateo 24 y en el espíritu de profecía que las calamidades aumentarán, que habrá calamidades y la destrucción de ciudades. ¿Dice eso? Sí. Y que las calamidades y la destrucción llevarán a la gente a decir que se implementen leyes que son religiosas. La ley dominical, siendo particularmente prominente. Sí. ¿Sabe el diablo algo que quiere atribuir a la naturaleza y a un llamado planeta X o a otras supuestas fuerzas? Ahora también, han sido películas ahora en Hollywood. En realidad no lo llamo Hollywood, lo llamo teatro de jesuitas, para que la gente se haga una idea en cuanto a exactamente lo que están tratando de hacer. Y siempre están tratando de preparar a la gente para lo que viene, sensibilizando la mayor parte del tiempo, como por ejemplo la pandemia. ¿Cuántas películas hubo de una pandemia? Así que una vez que llega, de acuerdo, la pandemia ya está aquí. Permítanme citar el mundo oculto directamente. Ahora, Alice A. Bailey, 2025. La jerarquía se manifestará. Ahora, esto es interesante. Alice Bailey es básicamente la prueba del profeta para las Naciones Unidas. Ella es la que siguió a Blavatsky. Ahora, cuando todavía estaba involucrado en todas estas cosas, me dijo pertinentemente uno de los canales más altos en el mundo que si eres un estudiante de Blavatsky, entonces has logrado llegar. Esto es una experiencia personal. Y Alice Bailey, por supuesto, Templo del Entendimiento y todas estas cosas, en las Naciones Unidas se les enseña todo el sistema educativo. Es educado en Alice A. Bailey. Tengamos un vistazo a esta cita. Viene de un libro, La externalización de la jerarquía. Siempre explicamos quién es la jerarquía. La jerarquía de esas entidades espirituales maestras que dirigen el mundo desde entre bastidores. Esto es una realidad en el pensamiento de las Naciones Unidas. De lo contrario, no lo tendrían como una organización oficial afiliada a las Naciones Unidas. Y esta jerarquía, si conoces tu Biblia, es por supuesto una jerarquía demoníaca. Estos son demonios comunicándose con la humanidad. Esto es lo que es. Ahora podemos ver el editor. Fue escrito en 1957 y es Lucis Trust, que originalmente era la editorial Lucifer, compañía, pero el nombre era demasiado llamativo, así que lo cambiaron a Lucis Trust, la misma cosa. Ella escribe, así un gran y nuevo movimiento está en proceso y una tremenda y creciente interacción se está llevando a cabo. ¿Interacción? ¿Con quién? Esto continuará hasta... Eso es impresionante. 2025 después de Cristo. Durante los años intermedios entre ahora y entonces se verán cambios muy grandes que tendrán lugar. ¿Cuándo se escribió esto? En 1957.
Esto es interesante. Se verán cambios muy grandes tomando lugar y en la gran asamblea general de la jerarquía. ¿De qué está hablando aquí? Una reunión de las fuerzas demoníacas. Una reunión de las fuerzas demoníacas. Celebrada como siempre cada siglo en 2025. La fecha, con toda probabilidad, será para la primera etapa de la externalización de la jerarquía. ¿Qué significa eso? Donde se presentarán a la humanidad para que puedan verlos cara a cara. Suena eso como Satanás disfrazado de ángel de luz, diciendo: soy el Cristo, he vuelto, sí, he cambiado las leyes. ¿No hemos tratado eso en el espíritu de la profecía? Que Él dirá que ha cambiado las leyes, así que debe haber sido un intento de mantener el domingo en esa etapa. Él está reforzando, sí. Hubo calamidades que llevaron a la gente a creer estas cosas. Solo lo estamos poniendo en un escenario bíblico. ¿Qué países serían los más afectados? Los que tenían la luz protestante y que la rechazaron. La apostasía nacional será seguida por ruina nacional. Interesante. El 2025, la fecha que con toda probabilidad se fijará para la primera etapa de la externalización de la jerarquía, el ciclo actual desde ahora hasta esa fecha. ¿Está haciendo que esa fecha sea prominente? Sí. ¿Cuál era la fecha en cuestión? 2025. ¿Cuál era la fecha en el clip de la película? 2025. ¿Quién dirige Hollywood? Los jesuitas, el teatro jesuita. Fascinante. El ciclo actual desde ahora hasta esa fecha se denomina técnicamente la etapa del precursor. ¿Precursor a quién? Satanás. Satanás. Es de naturaleza preparatoria. Es una prueba en sus métodos. ¿Estamos siendo probados ahora mismo? ¿Hasta dónde podemos ser empujados? ¿Hasta dónde pueden poner el control sobre nosotros? Y pretender ser revelador en sus técnicas y resultados. Puedes ver, por lo tanto, que Chohans, maestros, iniciados, discípulos del mundo y aspirantes afiliados a la jerarquía. Perdón. Según la declaración de Alice Bailey, un oficial parte de los poderes gobernantes de este mundo son las personas en el mundo involucrados en este tema y la gente en los gobiernos, hablando con estas entidades. Sí, así que hay comunicación entre el mundo demoníaco. ¿Podrían estos demonios estar diciendo esto? Viene una intervención que debemos prepararnos para ello. Quiero decir que realmente estamos hablando de una conspiración, ¿verdad? Así que espero que toda la gente sensible hayan sintonizado en esta parada. Por lo tanto, pueden ver a Chohans iniciados. ¿Dónde se encuentran los iniciados? En sociedades secretas. ¿Cómo se llama una persona que dirige, digamos, una logia masónica? Un maestro, un gran maestro, incluso un maestro de culto. No solo la palabra maestro de culto. Jesús dice que no llamen a nadie maestro. Y adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él. Y aquí este hombre es llamado maestro de culto. ¿No debería eso sonar una campana en cada mente por ahí que está asociada con sociedades secretas? ¿No deberían correr por sus vidas? ¿No deberían huir de ellas? Sabiendo que es una organización demoníaca, si incluso se atreven a usar terminología como esa. Pero no lo ven. Los discípulos iniciados del mundo y aspirantes afiliados a la jerarquía, afiliados, unidos con las fuerzas demoníacas, sentadas en una mesa. Están todos en este momento pasando por un ciclo de gran actividad.
Ella continúa, hoy los seres humanos como un conjunto son tan ruidosamente invocadores que toda la tendencia de la vida de la jerarquía y sus planes hasta la fecha han sido objeto de cambios. Me alegro de que Dios interfiera de vez en cuando. Entonces, para posponer hasta cierto punto interiores y puramente jerárquicas y a la aceleración de ciertos planes que estaban programados. Si se me permite usar esta palabra, para tener lugar varios siglos más tarde, pero que debido a la inesperada preparación de la humanidad, pueden tener lugar no prematuramente en realidad, sino con seguridad en la plenitud del tiempo. Esto es asombroso, por supuesto es un lavado de ojos. Si Satanás conoce el marco de tiempo exactamente, pero él está hablando a su gente, como si supieras que esto va a seguir para siempre, pero porque tú eres tan maravillosamente brillante. He escuchado muchas de estas comunicaciones y la forma en que habla y en el movimiento de la nueva era, el Maitreya, mis queridos, mi súper inteligente, mi esto, es increíblemente irritante. La terminología o plenitud del tiempo es también, eso iba a comentar, me alegra que lo hayas notado también. Él conoce el marco de tiempo. Hemos hablado de marcos de tiempo y ciertamente no hemos hecho largos marcos de tiempo. Y 2025 está bien dentro de esos plazos. Ahora, no estamos diciendo que el 2025 esto, un demonio está diciendo esto. Así que la plenitud del tiempo en cuanto a la planificación particular con la que estamos tratando es de ahora hasta el año 2025. Eso es bastante definitivo. Un breve periodo de tiempo en verdad, en el que ver la consumación del propósito mayor del logos planetario. Esa es la palabra. Ese es Satanás tomando el lugar de Jesucristo. Increíble. Trabajando a través de los tres centros principales dentro de su cuerpo de manifestación. Estos son sus discípulos, que son los gobiernos del mundo. Ahora hay rumores en los reinos de, digamos, el rey del maná, Maná, el rey del maná, que gobierna todas las naciones y tiene esta olla de oro en la que se sienta para financiar las naciones, que cada uno de los líderes, así lo dicen en estas páginas, que cada líder de alguna manera tiene que firmar un contrato con este logos. Eso es muy interesante. Ahora estamos metidos de lleno en las teorías de la conspiración, pero no estamos en realidad en las teorías de la conspiración, porque estamos citando directamente de las fuentes. Y si alguien no quiere creer estas fuentes, es una prerrogativa. Pero las Naciones Unidas tienen su programa de acuerdo con esto. Y el año 2025 se está convirtiendo omnipresente. Lo estamos leyendo aquí. Así que este propósito era triple por naturaleza. He hecho esta aplicación práctica y esta ilustración inmediata de la enseñanza, una red de ilusión, de glamour y maya, porque todo el problema mundial ha alcanzado la crisis hoy en día y porque su aclaración será el tema pendiente de todo el progreso. Ahora escucha esto, la educación, que necesitamos ser reeducados. El Papa tiene una reunión muy pronto para decirnos cómo ser reeducados. Sí, tienen campos de reeducación. Los jesuitas en sus artículos nos dicen que necesitamos reeducación. Sí, especialmente comenzando con los jóvenes. ¿Y qué pasa con este difícil grupo de ancianos? ¿Acaso tendrían que ser eliminados para no agitar el barco? Reeducación religiosa, reeducación económica. ¿Lo estamos viendo en este momento? El gran reinicio. El gran reinicio. Y debe hacerse. ¿Para cuándo? 2025.
y solo hemos empezado a rascar en la superficie. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es su plan? ¿Cómo reeducar a la humanidad? ¿Cuál es su plan en términos de reeducación religiosa? ¿Cuál es su plan en términos de reajustes económicos? Ahora, todo esto suena a ciencia ficción. Hemos hablado de UFOs, hemos hablado sobre el contacto con los extraterrestres, hemos hablado de la jerarquía, hemos hablado del Logos, el falso Cristo, hemos hablado del planeta X. Es decir, quiero decir que es una locura. La gente dirá que ahora se ha vuelto totalmente loco. Ya veremos, ya veremos. Para terminar, echemos un vistazo. Mira la cita del Espíritu de la Profecía. Manuscritos. Número 614. Sociedades secretas y confederaciones. A medida que nos acerquemos al final del tiempo, habrá un mayor y aún mayor desfile de poderes paganos. ¿Qué significa esto? Es interesante cuando se piensa en todo esto que acabas de mencionar en lo anterior. ¿Qué es un desfile externo? Es algo que es visible. Así que a medida que nos acerquemos al final del tiempo, habrá mayor y aún mayor desfile externo del poder pagano. En otras palabras, las fuerzas demoníacas se manifestarán. ¿Para cuándo sucederá esto? Según Alice Bailey, para el 2025. Para el 2025. Todo el poder pagano, todos los poderes que se oponen a Dios, las deidades paganas, manifestarán su poder de señal y se exhibirán ante las ciudades del mundo. Y esta delineación ya ha comenzado a cumplirse. ¿Cuándo comenzó el espiritismo? En 1844. En 1844 se produjo el rapto y las primeras comunicaciones comenzaron a tener lugar. 1844. A partir de ahí ha escalado hasta los poderosos movimientos de la nueva era. ¿Qué está detrás de ese movimiento? Siempre que las estudias, cuando usted mire la serie Asalto Total, una serie que hice, usted encontrará que son los jesuitas quienes están en gran parte en control de todos estos movimientos. Ellos tienen sus agentes en todos ellos. Es increíble, así que exactamente lo que hemos estado leyendo está predicho en el espíritu de la profecía, nuestro filtro. Por una variedad de imágenes, el Señor Jesús representó a Juan, el carácter perverso y la influencia seductora de aquellos que se han distinguido por su persecución del pueblo de Dios. ¿Quiénes son ellos? Quienes se han distinguido por su persecución del pueblo de Dios. La Iglesia Católica Romana. Absolutamente. Inquisición. ¿Cuántos millones de personas fueron destruidos por ellos? Así que Roma va a estar involucrada en esto. R.C. Christian, trayendo una edad de la razón. Despoblación. Control mental. Control gubernamental. Reinicio de la economía. Control de la reproducción. Control religioso. Todos necesitan sabiduría para buscar cuidadosamente el misterio de la iniquidad que figura tan ampliamente en la historia de esta tierra. Ahora, mi querido joven hermano, ¿qué oramos antes de comenzar esta discusión? Para la sabiduría. Oramos por la sabiduría. ¿Cuántos necesitan sabiduría para buscar esto? Todos. Es por lo tanto pura conspiración para pensar en estas cosas y reflexionar cómo encaja esto en lo que está sucediendo en el mundo, o estamos realmente en algo aquí, donde podemos decir que está aquí, gente, está ahí afuera. Por favor, despertad, despierten. Estamos al borde del clímax de la historia.
Tenemos que estudiar estas cosas. Esto no es una conspiración, no es un alarmismo, es una realidad. Despierta y mira lo que está pasando, absolutamente. Este terrible cuadro dibujado por Juan, donde, en Apocalipsis, para mostrar cómo completamente los poderes de tierra se entregarán al mal. Poderes de la tierra es una cosa universal, sí. Debe mostrar a los que han recibido la verdad lo peligroso que es vincularse con sociedades secretas o unirse de cualquier manera con aquellos que no guardan los mandamientos. Mi hermano, si la gente no despierta ahora, nunca despertarán. No hemos dicho nada en este episodio. Acabamos de citarlo. Acabamos de citar el fondo. Ahora la verdad es más extraña que la ficción. Hemos abierto para ver los temas. Y en los próximos episodios iremos a los temas. Es absolutamente increíble lo que está sucediendo en este mundo hoy en día. Y mi oración es que esto lleve a la gente a despertar y a entender esta gran controversia entre el bien y el mal. Tenemos que entender dónde estamos en esta batalla y tenemos que hacer una elección. Y si podemos exponer este gran mal como los poderes de la tierra, se entregarán a la maldad. Si podemos explicar que el sistema que se está estableciendo es malvado, entonces tal vez la gente prefiere elegir al Dios vivo, sí, y obtener esperanza. Este es mi objetivo. Este es nuestro objetivo en este proyecto. Despierta, elija al Dios vivo, no se deje llevar por el sistema. El Señor viene pronto. La jerarquía les está diciendo lo que su marco de tiempo es. No escuches las voces que te dicen que esto está muy lejos, está en la puerta. Que Dios nos dé sabiduría mientras veamos hacia dónde se dirige el mundo. Y lo que el núcleo real de la decisión es realmente de elegir entre el carácter de Satanás y el carácter de Dios. Oremos, ora por nosotros, yo oraré. Padre Celestial, vivimos en tiempos interesantes, pero también peligrosos y necesitamos tu sabiduría más que nunca. Así que te pedimos que nos bendigas y nos ayudes con discernimiento. El Espíritu Santo nos ayude y también que podamos distinguir hacia dónde debemos ir desde aquí, pero que siempre sepamos que tenemos que poner toda nuestra confianza en ti. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En nombre de Jesús, amén. Gracias por ver este video. Para suscribirse, haga clic aquí. Cuando aparezca la campana, haga clic de nuevo. Para recibir notificaciones, para ver el siguiente video, haga clic aquí. Gracias.